días y un cordial saludo a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Hoy iniciamos una serie de meditaciones tituladas Las Nuevas de Gran Gozo, que tienen relación con las palabras pronunciadas por los ángeles el día que nació Jesús y que encontramos en Lucas 2, 10 y 11, que dicen: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en esta primera meditación vamos a considerar las nuevas de gran gozo en el Antiguo Testamento, tal y como las encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren ustedes, para todos los cristianos, las nuevas de gran gozo más sorprendentes que existen son las del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y las palabras a las cuales quiero llamar su atención en este día, de una manera breve, las encontramos en el libro del profeta Miqueas, que fue escrito de 700 a 800 años antes de Cristo. Bueno, en este día vamos a analizar solo una de las múltiples profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento y que encontramos en este segundo versículo del 5º capítulo del libro del profeta Miqueas. Este versículo que vamos a analizar contiene 3 declaraciones o afirmaciones o pensamientos, y vamos a empezar analizando la primera declaración, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué significa pequeña? ¿Qué significa pequeña entre las familias? La palabra utilizada en el original hebreo, que se puede traducir como familia, también se puede traducir como miles. Y varias traducciones de la Biblia, incluyendo la Septuaginta al griego y la del Rey Jaime al inglés, utilizan la palabra miles en lugar de familias. Entonces, este texto también podría traducirse como: pero tú, Belén Efrata, que eres pequeña entre los miles de Judá, de ti saldrá para mí el que será Señor en Israel. ¿Por qué habla de miles? Porque las tribus de Israel estaban divididas entre cientos y miles en todo el país. Y la tribu de Judá también estaba dividida, teniendo jefes de centenas y jefes de millares. ¿Qué significa? Significa que en ese momento en particular de la historia, Belén Efrata se había convertido en un lugar realmente insignificante entre los miles de Judá. Y aunque la tribu de Judá debía ser una de las más grandes, más importantes de Israel, llegó a convertirse en una de las más pequeñas. Y Belén, una de las ciudades más insignificantes entre los cientos y miles de Judá. A algunos seguramente les pareció increíble, inconcebible, que el Mesías naciera en la aldea de Belén. Pero lo que no importa es lo que el hombre piense o haga, ya que como Dios dijo que el Mesías nacería en Belén, el Mesías nació en Belén, pero Dios tiene el poder completo y absoluto sobre todo, y el control completo de todo. La segunda frase de este versículo dice, fíjense bien cómo dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora fíjense bien que el que dijo de ti me saldrá fue Dios. Y las palabras de ti me saldrá dan a entender que fue el propósito e interés de Dios el llevar a cabo el plan que puso en operación. Y aquí está el mero corazón, el centro del mensaje cristiano. La realidad es que la salvación, en cierto sentido, por muchos siglos, no fue sino una promesa hasta que se convirtió en una realidad en Belén hace poco más de 2000 años. La doctrina reformada es muy clara al describir el concilio que existió allá en la eternidad
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Y nuestra mente se queda chiquita al tratar de pensar, imaginar aquella escena de la reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando en aquel gran concilio se incluyó el plan de redención en el decreto o consejo eterno de Dios. Y allí tuvieron un gran acuerdo. El Padre propuso su plan y su proyecto, y el Hijo voluntariamente decidió venir a la tierra para ponerlo en práctica y llevarlo a cabo. Y el Espíritu Santo voluntariamente estuvo dispuesto a aplicarlo después de que el Hijo lo hubiera realizado. Y lo que incluyen estas 4 palabras, de ti me saldrá, incluye que el Hijo debía volverse un hombre, debía tomar la naturaleza humana, compartir la fragilidad del hombre, pero más aún debería tomar sus pecados en sí mismos, llevarlos a la cruz y recibir el castigo que nosotros merecíamos indudablemente. Este fue el maravilloso plan. Y vino a Belén de Judea para cumplir el propósito de Dios, con objeto de que el plan y el proyecto pudieran ser puestos en operación. El mensaje que debemos llevar en nuestras mentes y corazones en este día es que el Señor Jesucristo vino a este minúsculo planeta de todo el universo llamado Tierra, a una aldea pequeña, con el objeto de que estas cosas pudieran ser hechas. La segunda parte de esta frase es que Él será Señor en Israel. Debemos entender que la segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios hombre, el Hijo eterno que se hizo carne. El Verbo es el que se hizo carne. Y aquí afirma que Él es el Señor en Israel. Él vino al mundo para llevar a cabo su propósito. Y este propósito es el de reunir, rescatar a la gente para Él, de crear en medio de los reinos del mundo el reino de Dios. Y Él viene a hacerlo. Y Dios le dio toda la autoridad y poder, ya que le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Él va a ser Señor en Israel. ¿Cómo está haciendo esto? ¿Cómo está estableciendo su reino? Bueno, en primer lugar, derrotó a todos y cada uno de los terribles enemigos del hombre. ¿Cuáles son? El pecado, Satanás, la muerte, el infierno. A cada uno de ellos los derrotó. Luego a cada uno de nosotros, y uno por uno nos toma, nos salva, nos saca fuera del reino de las tinieblas del mundo, de este mundo presente y malvado, y nos pone en su propio reino. Como el apóstol Pablo lo dijo, Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y qué más hace por nosotros? Él nos mantiene, nos santifica, Él nos enseña, Él nos prepara, Él nos guarda, Él nos guía, Él nos prepara para la venida final de su reino a este mundo. Además, siendo el Señor, es el único que controla la historia total de la raza humana, ya que la historia no está al garete y el día de hoy está en las manos del Hijo de Dios que nació en Belén. Es el Señor de la historia, también el Señor del universo, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Y cuando el tiempo venga, Él vendrá por segunda ocasión. Su regreso es inminente, está 2000 años más cerca de cuando Él lo predijo, y juzgará al mundo y destruirá a sus enemigos y finalmente establecerá su reino. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, donde habitarán la justicia y la paz. Y Cristo reinará como Rey, y seremos ciudadanos de su reino. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para concluir esta breve reflexión, vayamos a las 2 últimas frases increíbles de este texto, que dicen, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí encontramos un contraste increíble, ya que dice que sus salidas son desde la eternidad.
Es un contraste único, ya que no es un bebé igual a todos los demás bebés. Es un bebé que vino, nació, pero ¿saben qué? Existía en la eternidad. Su nacimiento no fue su origen, ya que sus salidas, dice aquí el pasaje bíblico, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y los comentaristas de la Biblia están de acuerdo en que este versículo en su idioma original, que es el hebreo, utiliza la más fuerte expresión que puede utilizarse para describir su eternidad, diciendo que este bebé que vino a nacer en Belén es sempiterno. Es sempiterno. Y aquí está el misterio, lo maravilloso. Fíjense bien en la paradoja de todo esto. Es que en primer lugar es un hombre que es Dios. Nació en un día, en una fecha precisa, pero en segundo lugar, su existencia no empezó allí, ya que Él vino de la eternidad al tiempo. Como ser humano fue engendrado, pero no creado. Él es el Hijo eterno de Dios. El Evangelio de Juan describe esta situación diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miren ustedes, en la eternidad estuvo con el Padre, estuvo eternamente con el Padre, es coigual, coeterno con el Padre, y por eso tenemos estas dos frases que estamos analizando. Sus salidas son desde el principio. Miren, lo que realmente sucedió en Belén fue que el Hijo unigénito del Padre, que fue engendrado por el Padre, sempiterno, vino al mundo y empezó su existencia en la forma de un hombre con la fragilidad de la carne del ser humano. Ahora bien, ¿cuál es nuestra reacción a ello? Miren ustedes, ¿cuál fue la reacción de los magos de Oriente después de que vieron a Jesús? Mateo capítulo 2, versículo 11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo te pregunto, ¿lo has hecho así? Él pide tu adoración. Él pide que dobles tus rodillas delante de Él. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Señor en Israel. Es el Hijo eterno de Dios. Él vino a salvarte a ti. Y lo único que te pide es que le des tu corazón. Que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Él pide que te inclines delante de Él y le alabes. Debemos reaccionar como dice el himno de Navidad: venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu amor tan grande, infinito, eterno, inmutable, que mostraste al enviar a tu Hijo unigénito a este mundo. Gracias por el amor de tu Hijo, que se entregó a sí mismo por nosotros y dio su vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. La eternidad completa será insuficiente para agradecerte y alabarte por ello. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.